No es un secreto que el mundo está en caos ahora. Guerras, protestas y otras cosas causan estragos en la vida de las personas. Pero, ¿y si la respuesta correcta a esos desastres es un milagro divino? El milagro de sanar la enfermedad, la abundancia sobre la escasez y el amor sobre el odio. Pero al mirar los milagros de Jesús, nuestro invitado de hoy nos ayudará a descubrir las señales y secretos que hay. Primero me acompañan Kendra Kelly Dean. ¿Cómo estás? Estoy bien. Todo tiene que significar algo. Sí. Dios es el gran planificador y todo significa algo. Sí, Dorothy Sí, sí, Newton, sí. tesoros escondidos en la Ay, palabra de Dios, no, Dios. nada como la verdadera transformación. Y solo Dios puede hacerlo y Sí, estoy emocionada. sí. Rachel Ann Brown, mi Dios hija. es un Dios que hace milagros. Sí, Entonces, me encanta que veamos los milagros que Él realizó y entender lo que significan y las sí, cosas secretas ocultas en la palabra de Dios, lo que significa para nosotros. sí. De Haviland Ford. Estoy muy emocionada por nuestro invitado, uno de los principales eruditos hebreos del país, pero es capaz de tomar la Biblia y hacerla sencilla para los creyentes de cada día. Estoy emocionada por lo que hoy Esos compartirá. pequeños secretos Pequeños escondidos, sí. secretos y Dios quiere revelárnoslos. No quiere Sí, dejarlos en secreto, lo que quiere es que sepamos los secretos de su palabra. Estoy qué bien. emocionada. Cindy Murdoch, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y estaba pensando mientras hablaban en una canción, sé quién sostiene el mañana. Entonces sé que sostiene mi mano. Creo que en medio del caos, si podemos continuamente aferrarnos al Dios de los milagros, podremos tener un poco de paz en medio de todo. Sí, él es rabino mesiánico, autor de bestsellers, conocido por dar una perspectiva multidimensional de los misterios de las Escrituras. Vino para dar una nueva mirada a los milagros de Jesús. Bienvenido el rabino Jason Sobel. Sí, Hola. Hola, Hola. shalom. Bienvenido. Hoy vamos a descifrar los misterios antiguos Así en el es. programa. Muy bien, lo espero con ansias. Algunos creen que los milagros realizados en la Biblia fueron solo para esos tiempos, pero eso contradice lo que dicen las Escrituras. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, si quieres un milagro en tu vida, quiero que sepas que hoy Jesús sigue realizando milagros. Has probado de todo. ¿Por qué no probar con Jesús hoy? ¿Por qué no invitarlo a tu corazón? ¿Por qué no hacerle la invitación y decir, he probado todo y probaré contigo? Y solo clama a su nombre. ¿Te asombrará? ¿Cómo tu vida cambiará dramáticamente y Dios abrirá puertas sobrenaturales? El rabino Jason vino para hablar más sobre eso de su reciente libro, Signs and Secrets of the Messiah. ¿Por qué escribiste el libro? Sí, muchas gracias por invitarme. Es genial estar con todas ustedes. Creo que vivimos en un mundo donde hay mucho caos, donde hay mucha desolación. Y cuando miras la situación desde una perspectiva natural, de hecho parece que no hay esperanza. Pero cuando entiendes que Dios es el Dios de lo sobrenatural, entonces todo cambia. No importa cuál sea tu situación o circunstancias, Dios es más grande que todo eso y quiero que la gente vea la Biblia en alta definición. Nos encanta adentrarnos en los detalles porque si hay algo en la palabra está por una razón. Pero la aplicación espiritual de eso, cuando ves a Dios en cada detalle, entiendes que hay tanta intencionalidad detrás de todo lo que Dios Sí. hace. Y para tener esperanza es saber que Dios está en los detalles. Y si Él está en el detalle de la palabra, y en cada palabra, entonces también está en cada detalle de tu vida. Danos una versión rápida, por favor. ¿Cómo llegaste a conocer a Jesús? Sí, Dios Yeshua. tiene un buen sentido del humor. Crecí en una familia judía. Yo trabajaba como DJ de hip hop en la industria discográfica, en un gran estudio en Nueva York. Miraba la vida de todas las personas famosas y pensaba, tiene que haber más en la vida que solo esto. Tenían fama y fortuna, todo lo que pensaba que quería, pero aún había algo que faltaba. Empecé un camino espiritual. Empecé a estudiar con mi rabino. Empecé a estudiar filosofía y religión oriental porque quería un encuentro real y una experiencia con Dios. En medio de eso, un día estaba meditando, mi alma salió de mi cuerpo. Fui al cielo. Vi a este rey en su trono, alto y exaltado. Sentí el poder de Dios
pulsar en cada célula de mi cuerpo. No sabía nada de Jesús, pero sabía que estaba sentado en ese trono. Me dijo que estaba llamando a servirle. Lo siguiente que supe es que estaba en mi cuerpo temblando bajo el poder del cielo, y eso me hizo darme cuenta de que era real, y me hizo querer aprender quién era. Así que Dios tuvo que hacer todo un espectáculo ¿Es contigo verdad? para que entraras al reino de Es Dios. cierto, Pero lo que es me llama la cierto. atención de eso es, y para quienes nos ven, es que con un corazón sincero buscabas la verdad. Hay personas que Sí, nos es ven cierto. ahora que han probado de todo y tienen fama y fortuna y aún así tienen un vacío en su interior. Y algunos han caído en profunda depresión. Dios quiere librarlos de eso hoy. ¿Qué les dirías antes de seguir con el libro? Solo mira a la cámara y ministra a las personas que nos ven. Sí, solo quiero animarlos hoy. Dios es el Dios de la esperanza. La esperanza es la creencia de que tu futuro va a ser mejor que tu pasado. Dios tiene algo mejor para ti de lo que puedas pedir, esperar o imaginar. Y cuando te vuelves a Jesús, cuando lo aceptas como tu Señor y Salvador, cuando le pides que entre en tus situaciones y circunstancias, cuando le das las cosas rotas de tu vida, Él tomará las cosas rotas y hará algo completo con ellas y te dará plenitud. Y esa es su promesa en la salvación que ofrece a cada uno de nosotros. Muy bien. Hablemos sobre algunos de estos misterios en la palabra de Dios. Empieza con las bodas de Caná. Entonces, explícanoslo. Sí, por supuesto, me encanta el hecho de que Jesús hace su primer milagro en una boda. Es muy Siempre significativo. pensé que era muy confuso. Siempre he pensado, ¿por qué fue por causa de María? Porque ella tomó la decisión. Realmente él no iba a hacerlo y luego dijo, hijo, ven aquí, te necesitan. Y dijo, está bien, y la honró. Y para mí siempre fue un primer milagro extraño, pero dices que no lo fue. No, no lo fue. Primero, ¿por qué en una boda? Porque es un avance de lo que está por venir. Es un avance del hecho de que empieza una boda y terminará con una boda con nosotros celebrando la cena de las bodas del Cordero con Él. Él hace el milagro en el tercer También día. estoy esperando eso. ¿Sí? ¿Ustedes también esperan la cena de las bodas? Se refiere a que habrá comida. Muy bien, Así adelante. es, iremos a la celebración y será un momento grandioso. Una de las cosas interesantes es que hace este milagro con 6 tinajas de piedra. ¿Por qué no 7, el número de la plenitud? ¿Por qué no 8, el número de nuevos comienzos? ¿Por qué 6? Pero es asombroso cómo Dios está en los detalles cuando entiendes que el hombre fue creado en el sexto día. Caímos en el pensamiento judío en el sexto día. Perdimos 6 cosas como resultado de la caída. Cuando Jesús muere, muere el Viernes Santo, que en el calendario bíblico es el sexto día de la semana. Es el mismo día que caímos, el mismo día que Jesús murió en la cruz. Hace el milagro con 6 tinajas de piedra. ¿Por qué? Porque muere en la cruz. Porque tomamos algo del árbol en el jardín que no pudimos arreglar. Dios lo pone de nuevo en el árbol por ti y por mí para deshacer el pecado del primer hombre y mujer. Y tiene una corona de espinas porque ¿cuál es la señal de la maldición de la creación? Espinas y cardos, y toma la maldición de la creación en su cabeza para romperla y restaurar la bendición. Y las 6 tinajas de piedra son símbolo de la fructificación, la abundancia y la bendición de la vida que tenemos en Él y se conecta a un nivel más profundo. ¿Por qué es el primer milagro que hace? El libro de Juan, igual que Mateo, presenta a Jesús como alguien mayor. ¿Cuál fue el primer milagro de Moisés? Agua en sangre. Sangre. Pero Jesús convierte el agua en vino, porque no viene a traer muerte, viene a traer vida, para que la tengamos en abundancia. Es más grande que Moisés y trae vida abundante y salvación para nosotros. Y Moisés hizo que el agua saliera de la roca, pero luego sería castigado porque Jesús nunca sería golpeado de nuevo. Y fue algo simbólico cuando le dijo Sí. que hablara, ¿cierto? Y hay mucho Sí, simbolismo sí, en sí, eso. por supuesto. Cuando piensas en Moisés golpeando la roca, Dios dice, háblale a la roca, le falta la fe y golpeo la roca. Pero el Pero agua aún así salió. el agua aún así salió Sí. porque es la gracia de Dios. Sí. Sí. Pero lo interesante, como lo digo en el libro, uno de los milagros que Jesús realiza en la fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos, que celebra el agua de Dios para los hijos de Israel en el desierto. Pero lo interesante del agua, el agua surgió de la roca. El rabino y apóstol Pablo nos dice en Corintios
que la roca que lo siguió en el desierto era el Mesías. Ujú. Él era la roca en el sentido, cuando Moisés golpeó la roca, en cierto sentido golpeaba a Jesús. Sí. Hay una historia en el libro, hablas de tantas historias geniales, pero hablas de un momento en tu vida donde hubo escasez y realmente necesitabas un milagro. Así Algo que quiero es. decir de eso es que cuando pasas por algo, una tormenta que no entiendes quizá, muchas veces en eso Dios trata de enseñarnos una lección. Y Él tomará eso y a veces hará grandes cosas con eso. Lo hizo por ti, cuéntanos. Sí, hablo de eso en el capítulo 7 de Signs and Secrets of the Messiah. Lo hago en Señales y Secretos de la Multiplicación. Cuando Jesús prueba a los discípulos, cuando alimentó a la multitud, lo interesante es que entramos en esto. La palabra para prueba en hebreo es nisayón, y viene de la palabra levantar o elevar. Y cada prueba no está destinada a derribarnos, sino en última instancia a levantarnos y Vaya, elevarnos. es Cuando la asombroso. atravesamos, pasé por esa temporada en mi vida, me mudé a California. Pensé que tenía mi posición ministerial soñada. Alguien dio una donación de varios millones de dólares a unos amigos y me pidieron que fuera a iniciar un instituto educativo para resumir la Tenías historia. tu plan listo. Tenía mi plan, perdí la posición ministerial. Dios dijo, de hecho, Bill Johnson oró por mí. Dijo, pasarás por una temporada de José. No sabía qué significaba en ese momento, ni qué era el despojo en el pozo y en la prisión. Antes de que Dios Por hiciera lo que iba a Dios. hacer, ¿cierto? Entonces, en medio del proceso de despojo, sin trabajo, sin finanzas, sin ministerio, y recibí una oportunidad. Lou Engle me invitó a ir y hablar en The Call. Y sentí que Dios iba a hacer algo y necesitaba documentarlo. No tenía dinero, pero invertí $5,000 para traer un equipo de filmación para grabar lo que íbamos a hacer. Hicimos el evento, estábamos en el evento, compartí el mensaje sobre la unión de Ruth y Boaz, judío y gentil. Cuando terminé de hablar, este caballero, sin planearlo, tomó el micrófono y dijo, solía ser un terrorista, vine a este país para dañar a la gente, pero encontré a Jesús. Soy del Líbano, odiaba al pueblo judío, supe que estaba equivocado. Luego se arrodilló, me pidió perdón, yo me arrodillé, declaramos la reconciliación de Isaac e Ismael, volviendo a estar juntos. El Espíritu Santo cayó en el lugar. La gente lloró. Fue un momento asombroso. Al día siguiente, una joven se me acercó y dijo, también soy del Líbano. Los soldados israelíes mataron a mis abuelos en la guerra del Líbano. Odiaba a los judíos, odiaba a los israelíes. Me conmovió tanto lo que pasó anoche. Me di cuenta de que me equivoqué. ¿Podrías orar por mí para que ame a Israel y al pueblo judío? Muy bien. Pero tenía un problema. No sabía cómo pagaré la tarjeta de crédito de la que tomé los cinco Fue mil todo dólares ungido y ayer. lo financiaste, pero quería saber cómo lo pagarías. Y luego, mientras me iba, esa joven se me acercó y dijo, Dios puso en mi corazón darte este cheque y era por $5,000. Luego me dio un anillo de diamantes y 5 monedas de oro. Y fue algo simbólico de las promesas de Dios que cuando Él llama, Él es fiel para cumplir. Pero tenemos que estar dispuestos a entregarle los panes y los peces. Y Él puede hacer mucho con nuestro poco, pero tenemos que tener la fe de dárselo. Quiero decir que Dios ama a todas las personas. Ama a los judíos, ama a los gentiles, ama a los musulmanes, ama a los hindúes, ama a todas las personas. Cuando algunas personas me dicen, bueno, entonces dices que Jesús es el único camino. Y respondo, es lo que dicen las Escrituras, no lo digo yo sino la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y Sí, la sin duda. vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así llegas al cielo, por Jesús. Y ellos dicen, ¿estás diciendo que las otras personas irán al infierno? Y respondo, absolutamente no, porque Dios ve el corazón. Y confío mucho en Dios para que Él mismo pueda revelarse a cada persona en el mundo. Y lo está haciendo, ¿cierto? Por supuesto. Y pensamos, tenemos un capítulo en el libro Señales y Secretos del Nuevo Nacimiento. Muchas veces no pensamos que sea uno de los milagros de Jesús, pero tal vez el mayor milagro es el hecho de que podemos nacer de nuevo y nos convertimos en esta nueva creación, en Sí. Él. Y una de las cosas sobre eso es que dice que
La carne da a luz a la carne y el espíritu da a luz al espíritu. A menos que una persona nazca de nuevo. No pueden entrar en el reino de Dios porque piénsalo. Cuando Dios creó el mundo, creó el cielo y la tierra. Significa que hay una dimensión física en nuestra realidad y hay una dimensión espiritual en nuestra realidad. Tienes que tener vida física para vivir en este mundo, de la misma manera que debes tener un nacimiento espiritual para tener una vida en el reino de Dios, y de eso se trata todo esto. Sí. ¿Kendra? Sí, solo quiero mencionar, porque hablamos de que Dios se revelará a sí mismo y revelará su verdad. Y desde que han estado haciendo las invasiones terrestres en Israel, en la Franja de Gaza, la gente en Palestina de hecho está viendo a Jesús en visiones y en sueños. ¿Por qué crees que está pasando y cómo crees que pueda cambiar las cosas? Por supuesto, creo que tenemos la promesa en las Escrituras de que Dios está con los quebrantados de Ujú. corazón. Pero es la gracia de Dios y su misericordia en medio del dolor se muestra de formas sobrenaturales. Y realmente, así es como muchos musulmanes y muchas personas judías como yo hemos podido llegar a la fe, porque es algo contracultural a la forma en la que nos criaron. Mientras lo decías, solo escuché al Señor decir, hay algunos que nos ven y se preguntan, ¿hay alguna verdad en lo que están hablando hoy? Y en realidad tendrán un sueño o una visión y Jesús se va a revelar. Y cuando esto pase, quiero que lo reciban y sepan que Dios tiene un asombroso plan para su vida y no están viviendo aquello para lo que fueron creados. Quiero que estén abiertos a permitir que el Señor les hable porque lo va a hacer. Sí. Dorothy. Escucha, con frecuencia me piden que ore y la gente dice, ¿puedes orar? ¿Puedes orar? Entonces les pregunto, ¿estás orando? ¿Tienes fe? ¿Crees en Él? Dicen, no, tú eres el cristiano, solo te pido que ores. Qué tan importante es la fe? Y Y la quizá creencia. sí, la creencia en los milagros. Por ¿Qué opinas supuesto, de eso? escucha. Sabemos por las Escrituras, nos dice muy claro en los Evangelios, que Jesús no hizo milagros en algunos lugares porque no había fe. Pero por otro lado, hablamos de esto en Signs and Secrets, hablamos de la sanidad del hijo del noble y va va de Capernaum a Caná. Necesito un milagro para mi hijo. Jesús sana al hijo del hombre a distancia en la hora exacta en que dijo que lo haría. Estaba conectado. La séptima hora está conectada a la plenitud. Pero solo habló la palabra y sucedió. Lo interesante de ese milagro, lo que nos enseña, es que se remonta a la creación. Dios habló y el mundo existió. Y Jesús solo habló la palabra, no está limitado por el tiempo y el espacio. Pero esta es la clave. Hay dos niveles de fe. La mayoría de las personas, y hablo de esto en el libro, la mayoría solo tiene fe ocular. ¿Cierto? La idea de ver es creer. Si puedo verlo, sí tiene sentido para mí. Entonces voy a creer. Pero la verdadera fe, la fe más profunda, es en hebreo la fe P. P significa boca. Piensa en la creación por un momento. Al principio había solo tinieblas, había caos. Dios habló, dijo que haya luz, y luego dijo, y vio Dios que la luz era buena. Dios lo dijo antes de verlo. La verdadera fe lo dice incluso cuando parece imposible, incluso cuando no podemos ver cómo sucederá. Pero el nivel más profundo de fe es la fe de boca, que llama las cosas que no son como si Muy fueran. bueno. Es bueno. Y Sí. Dios honra ese nivel de Como fe. si lo Es fuera. la fe de la creación. Uf. ¿Por qué crees que estamos viviendo en un momento de Juan 21? Sí, creo que estamos viviendo en este momento de Juan 21. Los discípulos pescaron toda la noche y no atraparon nada. Creo que parte de la razón por la que lo digo es porque creo que estamos llegando a un tiempo en el que la mayor pesca que nunca antes se ha visto va a llegar. Estamos viendo pequeños temblores de avivamiento, pequeños temblores del movimiento de Dios. Pero antes de que el Señor regrese, las escrituras son muy claras. Habrá un gran mover de Dios. Y creo que eso es para lo que nos está preparando. Es por eso para lo que prepara las cosas. Creo que el hecho de que esté separando la luz de las tinieblas, que esté separando el bien del mal, es en parte para hacer que la gente elija, para que sea tan obvio, para que sea tan claro
No puedes seguir sin decidirte. Pero con eso también creo que lo que representan las redes es la red de relaciones del reino que Dios está reuniendo en este tiempo y temporada, porque no trae la pesca hasta que el contenedor llegue para contener lo que es. En el pasado, los avivamientos se quebraron. Duraron poco tiempo porque todos querían reclamar el avivamiento es mío o de mi ministerio o se trata de mí. Pero Juan 21 nos dice, no, solo tienes una pieza de la red. Tienes que unir tu pieza en relación con otras piezas. Y cuando todos nos unimos en unidad, en relación, dándole todo el crédito a Dios, las redes del avivamiento no se romperán. Una de las cosas que dijiste antes es que al entrar en el 2024 existen puertas abiertas que tenemos detrás de nosotros y deben cerrarse para que Dios haga lo que quiere hacer en el 2024. ¿Cuáles son esas puertas abiertas que deben cerrarse? Sí, creo que las relaciones no saludables son una gran puerta que necesita cerrarse, porque hay personas con quienes tenemos relación que no son una buena influencia en nuestra vida. Son negativas, disminuyen nuestra fe, ¿cierto? Creo que Mencionaste la no perdonar. falta de perdón es otra puerta. De nuevo, hablamos de esto en el libro. No perdonar es uno de los mayores obstáculos que la gente encuentra en la sanidad y la plenitud en su Sí, vida. y algunos están enfermos de su cuerpo, ni siquiera se dan cuenta de que está conectado a alguien o algo que no han perdonado. Es Claro, cierto. creo que hay emociones no saludables que estamos manteniendo y que Dios quiere que soltemos. Creo que parte de eso son los sueños rotos o promesas rotas que hemos experimentado en nuestra vida. Y Dios pide que le entreguemos todas esas cosas rotas y puede traer algo bueno de ellas Es si se lo bueno. damos. Eso es bueno. ¿De Haviland? Me encanta tu testimonio y que tuviste el encuentro sobrenatural donde fuiste llevado al trono, pero luego tuviste este encuentro sobrenatural de unidad a través de la diversidad con el hombre libanés. ¿Qué le dirías a la gente, especialmente con toda esta división actual? ¿Cómo nos unimos con nuestros hermanos y hermanas judíos Es o bueno. de otro lado para realmente contender por la unidad de la fe en un tiempo tan dividido? Creo que es una gran pregunta. Volviendo a Juan 21, creo que parte de estas redes que no se rompen, esta red de relaciones. En el centro de eso, judíos y gentiles deben estar unidos. En el Mesías. Cuando judíos y gentiles se unen, nos convertimos en una fuerza imparable en el Mesías. Para el cambio global y transformaciones en el mundo. Por eso el enemigo quiere dividirnos, quiere separar a la iglesia de las raíces judías de la fe, que son la clave. Pero creo otra cosa de esto, hablando de que la pesca no llega hasta que arrojan las redes al lado derecho, en lugar del izquierdo. La izquierda es el lado de la dureza, es el lado del juicio, es el lado del fuego. La derecha es el lado del amor y la unidad. Esa debe ser nuestra perspectiva. Y un versículo con el que Dios me ha impactado en medio de todo lo que está pasando es Mateo capítulo 5, donde Jesús dice, necesitamos orar por aquellos que nos persiguen. ¿De acuerdo? ¿Has escuchado que dice Haz el amarás? bien a aquellos que te Así desprecian. es. ¿Has escuchado que dicen ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo? Y Jesús viene y nos llama a venir en el espíritu Así opuesto. es. Tenemos que orar por aquellos que nos persiguen. Tenemos que bendecir a aquellos que nos persiguen. Y si solo amamos a aquellos que nos aman y queremos tener relación con quienes están de acuerdo con nosotros, entonces lo hemos perdido todo. Y siento que a veces cometemos un gran error como creyentes, que es, puedes defender la verdad, pero puedes defenderla desde el lugar del fuego y el lugar del juicio, en lugar de hablar la Incluso un verdad con espíritu la boca o religioso, incluso un que es espíritu el peor. religioso. El espíritu religioso es el peor. El otro día estaba hablando con mi esposo, estábamos hablando sobre el espíritu religioso. Dijo, es el único espíritu que Jesús nunca echó fuera. Echó fuera los otros espíritus demoníacos y el mudo, el sordo, lo que sea, pero lo sanaba. Pero nunca el espíritu religioso. Y dijo, ¿sabes por qué? Dije, ¿por qué? Y me dice, porque es un asunto del corazón. Entonces el corazón tiene que ablandarse y abrirse para que Dios haga lo que debe hacer. ¿Cindy? Creo que lo que estás haciendo es ayudarnos como cristianos a estar listos para el avivamiento que vendrá. Entonces,
Pequeño consejo con todo lo que estamos viendo en nuestra nación, el caos, el desorden, las cosas que estallan que nunca hubiéramos. Es como si un gigante dormido despertara. ¿Qué nos dirías como cuerpo de Cristo para que de alguna manera llevemos sanidad, llevemos el mensaje? Sí, por supuesto, creo que es muy interesante. Vivimos en un tiempo donde hay mucho caos en nuestro mundo. Y lo interesante es la parte de la razón por la que creo que Jesús hace la bendición, el primer milagro, el agua en vino. Porque Dios comenzó la creación con el agua tomando el control del agua que representaba el caos. Y lo hizo con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Entonces, como la palabra de Dios y el Espíritu de Dios trajeron orden en el caos, necesitamos estar en la palabra de Dios. Necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios. Y creo que esto es clave en este tiempo y en esta temporada. Pero también creo que es realmente aprender a amar y a escuchar a las personas incondicionalmente para encontrarlas donde están. Involucrarse con quienes no estén de acuerdo con nosotros, con diferentes opiniones y entender que Dios se preocupa más por la salvación de esa Ujú, cierto. persona que porque Ujú. tengas razón y la verdad que tratas de compartir, ¿cierto? No se trata de tener la razón, se trata de ser Justo. Así justos. es. Y, claro, y seguir al Señor, ¿cierto? Y seguir al Espíritu Santo. Es muy importante permitir que el Espíritu Santo haga lo que puede hacer en la vida de esa persona. No va a ser recta perfectamente. Las personas que vienen del mundo no van a, tal vez, no alinearse. No Es hagas cierto. esto, tampoco esto. Eso es legalismo. Deja que el Así Espíritu es. Santo haga el trabajo. Y lo hace tan hermosamente y esa persona entra en el reino para un tiempo como este. Se nos acabó el tiempo. Quiero que recuerdes que servimos a un Dios que hace milagros, aún sana, aún libera a los cautivos, y no importa lo que enfrentes, Dios puede tocarte ahora y transformar tu situación. Empieza con hacer la oración. Jesús, hoy entra en mi corazón, perdóname. Creo que moriste en la cruz por mí. Me doy cuenta de que tú eres el camino al cielo y hoy me aseguraré de estar listo para encontrarte cuando muera. Gracias por entrar en mi corazón. Gracias por perdonarme. En el nombre de Jesús, amén. O solo di Dios te necesito. He oído a personas decir Dios te necesito. Y es tan simple, te encontrará donde sea que estés hoy. Si estás viéndonos, si necesitas sanidad del Señor, o tal vez hiciste la oración, me encantará enviarte el libro titulado ¿Y ahora qué? Llama al número que aparece en pantalla, llama y dile a nuestros colaboradores hice la oración. O di, necesito que alguien ore conmigo. No des tu nombre, dirección, la línea de oración es solo para ti. Y por eso hacemos lo que hacemos. Agradezco al rabino Jason por acompañarnos. Consigue una copia de su libro, Sign and Secrets of the Messiah, ya disponible. Y para más información, visítalo en fusionglobal.org. Te interesará leer todos los misterios ocultos que comparte de la palabra de Dios. Y si el programa de hoy te ministró, dínoslo en un comentario en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Muchas gracias por vernos. Gracias, damas. Gracias, Jason. Te amamos. Nos vemos la próxima. Gracias. Adiós por hoy.